voluntario se considera musculatura lisa. Bien. Entonces, observa, aquí tenemos el músculo esquelético, bien, que en este caso vamos a suponer que es un bíceps. Y vamos a ver que de este bíceps tiene los fascículos musculares. Bien, aquí vemos los fascículos. Dentro de los fascículos musculares, observamos que va a tener, ¿no?, un fascículo muscular, estas fibras musculares. Bien. Después de estas fibras musculares, tomamos una pequeña raíz de este lugar, vamos a hacer una vista de la fibra muscular. Consecuentemente a esto, vamos a ver la miofibrilla. ¿Sí? Ahí está la miofibrilla. Esa miofibrilla es muy importante porque en este caso, buenas tardes, chao. ¿No se encontraron? No. No quiere, dice. Ya, entonces ahí vemos, ¿no? Una fibra muscular. Y después vamos a tener la miofibrilla. ¿Listo? ¿Les hago pasar o no? ¿Sí o no? Ah, es que no quiere, dice que no. Que cante, pasa. La que canta, dice. Todos. Tenemos acá el tema de tejido muscular estriado, ¿ya? Entonces el tejido muscular, músculo esquelético, músculo liso. El músculo esquelético es el voluntario, ¿ya?, en que nosotros podemos hacer flexión, extensión, movimientos, ¿sí?, voluntarios para la deambulación. El músculo liso es aquel músculo que nosotros no controlamos y lo hace por medio del sistema nervioso autónomo. ¿Bien? Entonces, observar, tenemos un bíceps, tenemos acá un fascículo muscular, y del fascículo muscular vamos a extraer las fibras musculares, que dentro de las fibras musculares vamos a contener una miofibrilla. Estas miofibrillas son la parte importante porque van a contener la unidad anatomofuncional del músculo estriado llamado sarcómero. El sarcómero, como vemos, es esta porción, ¿sí? Aquí lo vemos, el sarcómero. Y este sarcómero, si lo amplificamos, vamos a ver una estructura celular puramente. Vamos a ver una estructura celular, en este caso, en discos en Z. Observa, estos son los discos en Z. ¿Bien? Ahí vemos los discos en Z son los lugares limitantes del sarcómero. Y en este caso, observar que vamos a tener dos elementos. Uno, una fibra llamada miosina en el centro, y otra fibra que se encuentra en la periferia llamada actina. ¿Sí? Esta es de acá. ¿Bien? La miosina y la actina. La actinina va a ser un microfilamento que se adhiere a este nivel, ¿sí?, en la parte interna de los discos en Z, y van a estar sujetando a la miosina, ¿bien?, para mantener estable. Si podemos observar la miosina y lo agrandamos acá, entonces vamos a ver que tiene moléculas de miosina, pero que tienen una cabeza, ¿sí?, una cabeza tipo pies, unos piecitos, ¿bien? Entonces a eso va a ser una meromiosina pesada y el cuerpo va a ser una meromiosina ligera. ¿Bien? Entonces ahí lo vemos. En la parte de la actina, ¿sí?, estos van a tener cadenas moleculares de actina, ¿sí? Entonces aquí lo vemos, moléculas en G. Esto lo vamos a amplificar más adelante. Observa, aquí tenemos una miofibrilla, ¿sí? Y este pedazo que ves acá es el sarcómero, un sarcómero, ¿sí? Aquí vemos otro sarcómero, ¿bien? Tenemos las fibras de actina, las fibras de miosina, tenemos otras características dentro de la miofibrilla que son los túbulos en T. Estos son los túbulos en T. Estos son los retículos sarcoplásmicos que van a contener calcio en su interior. Bien, aquí observa, aquí se encuentra la mitocondria. Esas son las mitocondrias que por respiración celular, usando la glucosa y el oxígeno, se produce el
ATP, ¿sí? El adenosín-trifosfato. Observa que vamos a tener los microporos, ¿sí? Continuación de los túbulos enteros. Entonces, si te das cuenta, el retículo sarcoplásmico envuelve ¿a quiénes? A los sarcómeros. Aquí es entonces donde se inicia la parte laboratorial maquinaria de los movimientos contráctiles del músculo. Y vamos a observar una vez más cómo se está formando. Mirad, tenemos todo el sarcómero, tenemos a la mitad que es este espacio vacío que no carece en este caso de cabezas de miosina contráctiles, y en esta zona se encuentra la banda H, ¿sí? Ahí está la banda H. Entonces, como todo es el sarcómero, vamos a tener una zona de superposición, que significa que se encuentra la actina adherida al disco Z, vemos la titina que se encuentra en sostén con la miosina, y este sector es que los pisitos, o sea, las cabezas de la miosina hacen movimientos. ¿Para qué? Para que se pueda adherir en la actina. ¿Ya? Bien, entonces ahí podemos observar que seguidamente entonces tenemos la actina y la miosina. Bien, en un ejemplo más adelante te voy a demostrar cómo es los movimientos de la cabeza de miosina. Para poder entender cómo es este proceso, quiero mostrarte primeramente una imagen del libro de Neuroanatomía Clínica de Snell acerca de unas vías, las vías piramidales directas y cruzadas. Estas vías piramidales directas y cruzadas lo han visto en neuroanatomía, y puedes observar que en este caso tenemos la médula espinal con la sustancia gris. Tenemos parte también del entrecruzamiento motor a nivel vulvar, ¿sí? Se llama decusación piramidal. Aquí vemos ya más encima las pirámides vulvares, vemos el puente, vemos el mesencéfalo y los pedúnculos cerebrales. Aquí vemos el núcleo rojo, seguimos con los ventrículos laterales, la región del tálamo, y vemos el núcleo lenticular, el cual se encuentra con 3 núcleos por dentro, llamado el putamen, globus pálido medial, globus pálido lateral. Sí, eso ya se lo sabe, ¿no? Neuroanatomía, fácil, ¿no? Entonces, en medio se encuentra que la cápsula interna, y esta sería la cápsula externa. Yendo, si te das cuenta, aquí en la corteza cerebral, que tiene sustancia gris. Bien, entonces, aquí en esta zona vamos a tener un área llamado 4 y 6, áreas motoras. Bien, áreas motoras justamente para la parte muscular. Entonces, como puedes observar, vemos el homúnculo de Penfield, que es este de aquí, homúnculo de Penfield. Observando nuevamente, ampliando esta médula, que se llamaría un mielómero, podemos observar que tiene las astas motoras, las astas sensitivas, el quiasma, la comisura gris, ¿sí? La comisura blanca enfrente, y todos los cordones, cordón medular posterior, lateral, anterior, nervio sensitivo, nervio motor. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante una sensibilidad, ¿no?, presentada en la piel, esta se dirige hacia el área sensitiva, donde se encuentra la zona viscerosensitiva. De ahí, si la neurona viene y presenta bastante importancia, lo puede llevar hacia el cerebro por medio de las vías piramidales, ya sea directa o cruzada. Si en este caso no amerita y es un reflejo simple, entonces pasa la información directamente por la médula hacia el área motora, y de aquí discurre nuevamente para que vaya a contraer el músculo. Bien, entonces, como puedes observar en la siguiente imagen, este músculo que ves acá, aquí se van a estar localizando o llegando motoneuronas, que se llaman la motoneurona gamma y la motoneurona alfa, estas dos acá.
Una que llega a la parte periférica del músculo y otra que ingresa al uso neuromuscular, o sea, una pequeña abertura aquí, ¿lo ves? Amplificado, ¿sí? Este uso neuromuscular es el que permite justamente recibir descargas sinápticas para que se pueda hacer la contracción, ¿sí? Una vez entendido eso, vemos la neurona haciendo sinapsis en una miofibrilla, ¿bien? Y en este botón axónico, vemos, ¿no? Ahí el botón axónico, tenemos la membrana presináptica, membrana postsináptica y tenemos la hendidura sináptica. En la hendidura sináptica, si en este caso estamos viendo una neurona con un músculo, una célula muscular en un sarcómero, una miofibrilla, perdón, entonces se va a liberar vesículas de acetilcolina. Estas vesículas de acetilcolina presentadas en esta zona son receptadas por unos canales, ¿bien? Por unos canales receptores. Observa aquí. ¿Y qué es lo que hace? Hace que estos canales sean estimulados y se abran y los iones de sodio que se encuentran en la periferia puedan ingresar por los túbulos T. ¿Bien? Entonces observa que la acetilcolina es como una llave de la puerta para que ingrese el sodio, ¿sí? Aquí el sodio. El sodio va a ingresar justamente por los túbulos T, y aquí vemos los túbulos, todo esto son los túbulos T, como ves, y que están adheridos y en relación con el retículo sarcoplásmico. Una vez ves esta zona, retículo sarcoplásmico, aquí se encuentra el retículo sarcoplásmico, y una vez entrando el sodio, ¿qué es lo que hace? Mira, cuando entra el sodio por este lado, está entrando por aquí el sodio, viene y hace una despolarización en la zona, ¿sí? Cuando hace una despolarización continua y activa los canales de calcio. Estos canales de calcio que ves se encuentran atrapados acá, pueden salir, y cuando los canales de calcio salen, o los calcios salen por el canal de calcio, se va directamente a la miofibrilla, ¿bien? Entonces, cuando termina su utilización del calcio dentro de la miofibrilla por el sarcómero, se revierte esta situación por la bomba de calcio. Aquí está la bomba de calcio, que utilizando ATP, o sea, una adenosintrifosfato, un fosfato, se hace el transporte activo. ¿Se acuerdan del transporte activo? ¿Sí? Se hace el transporte activo utilizando un fosfato. Se conecta a este nivel y todo el calcio que ves acá empieza nuevamente a entrar a estos reservorios por una concentración negativa a este nivel, ¿sí? Entonces vemos cómo se ingresa, ¿bien? Entonces vemos aquí la fisiología, cómo sucede. Recapitulando de una forma más sencilla: botón sináptico, vesículas de acetilcolina se liberan en la hendidura sináptica. Acetilcolina son receptados por receptores de acetilcolina en la miofibrilla. Esta información se desplaza a los túbulos en T y permite que exista una entrada masiva de sodio, como vemos acá también el sarcómero dentro y el retículo sarcoplásmico. Ingresando en esta zona, vamos a ver que al momento de hacer una despolarización en los canales de sodio, al momento de colocarle más positividad, el sodio ingresa directamente acá y activa los canales de calcio, haciendo que estos se liberen y vayan directamente a la miofibrilla. Después de la miofibrilla, después de realizar su actividad, y ya lo vamos a ver enseguida, estos retornan nuevamente por transporte activo hacia la región donde estaban almacenados, ¿sí? Ahí estamos. Entonces esta es la bomba de calcio, ¿se entiende? Bien, entonces ahí vemos toda la maquinaria, en resumen. Ahora vamos a ver qué es lo que hace en realidad el calcio en esta zona, ¿sí? Ahí vamos a ver. Entonces, te voy a proyectar esto para que sea mucho más fácil y sencillo entenderlo. Tenemos un bíceps, ¿no? Se está produciendo la contracción, en este caso la flexión. Entramos, ¿no?,
a ver qué es lo que sucede en realidad en esa contracción. Una vez ahí podemos observar que tenemos las miofibrillas y cada miofibrilla está separada en este caso por las cadenas de Z. Dentro de las cadenas en Z ahí tenemos el sarcómero, ¿sí? Toda esa banda de sarcómero. ¿Y qué es lo que sucede? Pues este evento sucede cuando se contrae el músculo. Mira, ves que unas cabecitas se están moviendo allí en esa zona al momento de la contracción, ¿sí? Entonces vamos a amplificar la imagen y observamos qué es realmente lo que sucede ahí. En esta zona vamos a obtener los iones de calcio, que son esas bolitas que se adhieren justamente a la troponina. Aquí vemos, esta es la actina, esta es la miosina. La actina tiene la troponina y tiene una cadena de tropomiosina. La actina, al recibir el calcio, rota la hélice, ¿no? Y permite la abertura de unos pequeños orificios para que la cabeza de miosina se incruste ahí. Utilizando en este caso un ATP, se puede desprender. Tanto se clava en esa zona, se prende, como se desprende con ATP. ¿Se entiende? Entonces ahí vemos, ¿no? Una adenosín trifosfato que se vuelve un difosfato y el fosfato hace que se desprenda. Entonces, vamos a ver cómo es esta situación. Mirad, tenemos la cadena de actina, la tropomiosina y vemos aquí la cabeza de miosina, ¿no? Vemos que con el fosfato localizado acá se clavó ahí a ese nivel, ¿sí? Una firmeza tremenda tiene ahí cuando el ATP le induce para que la cabeza se adhiera a la cadena de actina. Cuando eso sucede, pues lo que pasa es eso, la contracción, se mueve, ¿sí? Al momento de moverse, hasta ahí finaliza, viene el ATP, se clava en esta zona para darle energía y lo desprende. ¿Viste? Hace el desprendimiento. Bien. Entonces, se disocia, ¿sí? Por hidrólisis el ATP, el fosfato, ¿qué es lo que realiza? Pues el desprendimiento y este hace posteriormente su relajación, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces ya te imaginas que si ese ciclo se cumple constantemente, miles y miles de cabecitas se están moviendo para que se produzca el desplazamiento de la actina hacia el centro. Mira, ahí está el calcio abundando y si está el calcio, rota la tropomiosina de la actina y se produce bien la aproximación de las actinas en el espacio H. Se produjo la contracción, se produjo la relajación. ¿Se entiende? Bien, entonces otra vez entramos en esa zona y cuando el calcio, en este caso ya se libera, ya no se encuentra en la troponina, entonces la tropomiosina rota y se cierran esos espacios donde la cabeza de miosina se clavaba en esa zona, ¿sí? Entonces ahí se produce la relajación. Eso es lo que produce de forma microscópica dentro del músculo, en el sarcómero. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Espero que sí. Fácil estuvo eso. Bien. Es una historia, nada más. Fisiología es pura historia, igual que en biología. Nada más tienes que saber todos los nombres. Listo. Entonces, ese es el proceso contráctil del músculo esquelético. A su vez, el músculo liso también cumple el mismo principio, que utiliza bomba de calcio, el calcio para la tropomiosina, etc., que tiene cadenas de actina. La única diferencia es de que, como han visto, estos se aproximan hasta ahí, ¿sí? Y luego se separan. Eso es el músculo esquelético. Pero el músculo liso no se aproxima así. Están superpuestos. La actina aquí y la miosina en el centro. Y no tiene ese espacio de falta de cabezas, como han visto, sino toda la miosina tiene cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sobrepasa y contrae todo. ¿Se entiende? O sea, tiene más potencia de contractibilidad la parte del músculo liso. ¿Bien? Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. El tono del músculo esquelético. El tono del músculo esquelético
se fundamenta de acuerdo a la actividad, en este caso a la movilidad. Vemos un músculo bastante normal, o sea, con trofismo, ¿sí? Pero vemos otro músculo que tiene atrofia muscular, ¿bien? Entonces, cuando uno está en actividad, movimientos, el músculo tiene una ligera tonalidad, ¿sí? Y se siente como que un poco más duro, un poco más firme. Cuando estamos nosotros en estado de cúbito dorsal ya para dormir, a pesar de nosotros estar en etapa de sueño, existe una ligera relajación del cuerpo, pero a pesar de eso sigue contrayéndose, ¿sí? Porque por ligeros impulsos nerviosos del sistema nervioso, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí se producen los movimientos, mirá. Ahí están los movimientos que mantienen, en este caso, la deambulación en tono muscular, ¿sí? Bien. Vamos a ver la fatiga muscular. La fatiga muscular es la contracción prolongada e intensa del músculo, ¿sí? En este caso se contrae bastante, ¿bien? Pero esto sucede justamente por una disminución del glucógeno del músculo. ¿Qué es el glucógeno? Vamos a aclarar este punto. Cuando nosotros consumimos la comida diaria, todos los nutrientes se van hasta el hígado por la vena porta, ¿sí? Llega por la vena porta los nutrientes absorbidos, en este caso por la parte intestinal, en el hígado se procesa y lo convierte en glucosa. La glucosa circula por el cuerpo para que llegue a todas las células del cuerpo y se produzca la respiración celular, o sea, después forma algo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Los músculos son también banco de glucosa. Entonces, cuando uno hace actividad física, se está moviendo, entonces estos empiezan a disminuir la concentración de glucosa en el músculo. Por lo tanto, necesita ser restaurada nuevamente con la comida que tú comes. Bueno, ¿qué es lo que sucede después? Si en este caso tú te comes un pollo con papas y una hamburguesa, y después de eso te comes tu sorbete, un helado, entonces, ¿qué es lo que sucede en la sangre? La glucosa se encuentra alto, pues el páncreas también libera bastante insulina para que pueda compensar, ¿sí? esa gran cantidad de glucosa. ¿Qué es lo que sucede con la glucosa? Ya no entra al músculo. Última vez. Ya no entra al músculo. ¿Qué es lo que hace? Lo retorna al hígado y el hígado lo procesa y lo convierte en glucógeno. O sea, ya no en glucosa, sino en glucógeno. ¿Bien? El glucógeno es una forma empaquetada de la glucosa. Es decir, como que si está, digamos, tu comida la recibes en Marmitex, ¿no? Se llama Marmitex, ¿no? En plastoform. Lo abres y recién puedes consumir. La cajita que es el plastoform, que está cerrado, eso se llama glucógeno, ¿ya? Si en este caso el hígado se satura de glucógeno, entonces lo convierte y lo compacta así, lo hace bastante pequeño y te lo manda al abdomen, al cuello, a los brazos, lugares de reservorio de tejido adiposo, ¿se entiende? Entonces eso es lo que sucede, ¿sí? ¿Ah? Sería la grasa. Correcto, esa es la grasa, tejido adiposo, la grasa, ¿bien? Entonces, ese tipo de grasa es como, digamos, una tercera fuente de energía del cuerpo que lo utiliza, ¿ya? Si en este caso existiría una ayuna prolongada o en este caso un excesivo ejercicio y la glucosa disminuye bastante en el cuerpo, entonces el hígado libera nuevamente y hace la reversión del glucógeno a glucosa, ¿sí? Para que se utilice. Lo mismo sucede también con el tejido adiposo. El tejido adiposo pasa de glucógeno a glucosa, ¿se entiende? Y para que pueda alimentar no solamente al músculo, sino también al sistema nervioso. Recuerden que el sistema nervioso es selectivo, exclusivamente come glucosa, nada más. Otros tejidos pueden utilizar, por ejemplo, ácido láctico, los triglicéridos, ¿no? O como en este caso se puede consumir de forma inmediata el glucógeno, etc. ¿Bien? Pero el sistema nervioso exclusivamente sería
glucosa. ¿Bien? Bueno, entonces ahí lo vemos. Por esa situación es lo que sucede de presión del glucógeno del músculo, ¿sí? Entonces causa una determinada fatiga. También otra causa es la interrupción del flujo sanguíneo, que en este caso produce en un plazo de 1 a 2 minutos, ¿sí? Este tipo de interrupción es porque tú estabas en un lugar quieto, como estás ahora, sentado, sentada, por un determinado tiempo, de una hora, hora y media, y tú de repente te vas corriendo. Entonces las piernas están quietas, están entumecidas. ¿Qué es lo que sucede? No le llega sangre al miembro inferior, por lo tanto puede ser que más adelante te caigas. ¿Por qué? Porque no te van a responder las piernas. ¿Se entiende? Entonces has fatigado bastante el músculo por falta de oxigenación en el tejido. ¿Bien? Y obviamente la sangre lleva oxígeno y transporta dióxido de carbono. ¿Sí? No se olviden esa parte. Hipertrofia y atrofia muscular. Vemos ese señor, ¿no? La mitad del cuerpo, ¿no? Con atrofia y hipertrofia en el otro lado. ¿Bien? Entonces, la hipertrofia es un aumento de filamentos de actina y miosina, producto del ejercicio intenso que a veces uno hace. Si en este caso tú estás, por ejemplo, ahora, ¿no? Tienes un cuerpo normal, regular, ¿no? Con un poquito de grasita, etc. Te vas al gimnasio y vas a entrenar, por ejemplo, una semana o dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a aumentar más cantidad de sarcómeros en el músculo, ¿sí? Es por eso de que esa forma vemos un músculo hipertrofiado, es aumento de la cadena de miosina y actina, ¿sí? Entonces, ante esa situación, generalmente se necesitan pocas contracciones musculares en un intervalo más o menos de unas 6 a 10 semanas para que otra vez tu cuerpo se vuelva atlético, ¿sí? Entonces, si en este caso, por ejemplo, aquí a los muchachos hacemos un experimento, si les coloco una barra, ¿no? Una barra de hacer ejercicio, se cuelgan ahí, vamos a ver cuántas barras hacen, ¿no? 1, 2 y otro, ahí está el cuello, no pueden subir. Haz eso todos los días y vas a ver que dentro de una semana vas a poder hacer 10, ¿sí? Dentro de una semana, o quizás un poco más, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque hacemos constantemente ejercicio, estimulamos al músculo a que haga más contracciones para que pueda levantar tu peso, ¿sí? Lo mismo sucede en el gimnasio, etc. Atrofia. La atrofia muscular es cuando el músculo no se utiliza, no se usa, ¿bien? Hay jóvenes que son muy sedentarios siendo jóvenes. En este caso se la pasa horas en el televisor, viendo una serie, o en el peor de los casos jugando en el computador, o como también jugando en el PlayStation, ¿no? Xbox 360 o Xbox One, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Su mente está trabajando, sus manos también, pero su cuerpo está quieto. No está usando sus piernas, no está usando la parte muscular del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los músculos se van atrofiando, se van haciendo más pequeños. Y ahí se va generando tejido adiposo, justamente por el exceso de comida que hace la ingesta y consecuentemente se produce más tejido adiposo. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué en este caso existe una disminución de la masa muscular? Porque existen dos elementos importantes de que ¿ya? Tenemos la ubiquitina, que es una proteína que marca a las células, en este caso al sarcómero o a la miofibrilla muscular, las marca, esta se posiciona y se prende ahí. Entonces la miofibrilla que no ha generado contracción, viene otra célula, en este caso que se llaman los proteosomas, que son proteínas, vienen y empiezan a degradar, a quitarle la esencia del sarcómero. Empieza a degradar la actina, empieza a degradar la miosina, le quita esa necesidad de contractibilidad. Entonces el músculo se vuelve más chico, ¿sí? El cuerpo muscular se vuelve más pequeño por proteólisis, ¿sí? Rompiendo los enlaces peptídicos. Como sabemos, todo nuestro cuerpo está formado por química, ¿no?
química básica, electrolitos, entre otros elementos que juntando estos se producen moléculas, ¿no? Aminoácidos, moléculas y estructuras más complejas. Entonces estos son los que van y directamente van eliminando esas complejidades, de lo cual va disminuyendo tu musculatura. Doctor, ¿Sí? cuando nos quedamos en estado vegetal, Eso es lo que pasa, peor todavía. Ya te voy a explicar eso. Enseguida, más adelante. ¿Ya? Ajuste de la longitud muscular. En este caso es importante que cuando ustedes estén haciendo actividad física, realicen al final un elongamiento. Ya les voy a mencionar por qué. Los elongamientos o estiramientos de los músculos sirven justamente también para crear nuevos tejidos musculares. Bien, porque a raíz de esto, nosotros al momento de estirar, damos una sensación de que rompen algunas miofibrillas y tienen que ser nuevamente reemplazadas por otras. Cuando hacemos una contracción, entonces vemos que aumenta de volumen el músculo. ¿Sí? Entonces, se añaden nuevos sarcómeros con mucha rapidez cuando se hace elongamiento y vemos en este caso que sucede lo contrario cuando no se estira el músculo. ¿Sí? Por eso hay personas en este caso de que hacen en temprana edad ejercicio físico, por ejemplo, ya tienen una altura de 60, 1,60, 1,70, 1,80, pero hacen muy temprano y dejan de crecer. ¿Por qué? Porque los músculos empiezan a contraerse y muchas veces los dejan contraídos. Cuando algunos de ustedes van al gimnasio, tienen que hacer elongamiento. ¿Por qué? Porque si no los músculos se quedan contraídos. Y cuando se quedan contraídos, no crece tu músculo, no hace un estiramiento adecuado. ¿Bien? Ahora sí, a la pregunta de Israel. Denervación muscular provoca una rápida atrofia. ¿Qué significa una denervación? Significa un corte, ¿bien?, del nervio. Un corte, como si fuera un cortocircuito eléctrico, que evita que llegue la información al miembro, ¿sí? En este caso la pierna. Observa una pierna con tono muscular adecuado y vemos la otra que está atrofiada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no recibe señales nerviosas, ¿bien? Esto generalmente también sucede en las personas que se han fracturado, por ejemplo, la mano o la muñeca y colocan un yeso encima, ¿sí? Y mantienen quieto. Justamente por eso que te acabo de explicar, el estado de mantener quieto, después corta, ¿no?, el yeso y se vuelve delgadito, ¿sí? Un brazo, más delgado que el otro. No sé si han visto a alguien le ha pasado eso. También sucede en la pierna, ¿sí? Cuando se fractura el fémur, la tibia, el peroné, etc. ¿Sí? Entonces, el músculo cuando no recibe señales se empieza a atrofiar. ¿Bien? Ahí lo vemos, un músculo normal, en este caso un bíceps, ¿sí?, normal, y si no se utiliza, se atrofia y se vuelve más delgado. El problema de estos es que muchas veces se produce una contractura. ¿Y qué es una contractura? Es que las fibras musculares se sustituyen justamente por tejido fibroso y adiposo. ¿Bien? Recuerden justamente que el músculo es un banco receptivo de glucógeno, pero si no está funcionando, entonces se reemplaza nuevamente por tejido adiposo y tejido fibroso. Eso significa una contractura muscular. ¿Bien? Ante esa situación se debe de realizar una fisioterapia, o sea, moviéndole al paciente, haciéndole masajes, ¿no?, estimulándole con electrodos para que tenga contractibilidad y así evitemos la atrofia muscular ante una denervación. Ejemplo, lo que le pasó a Superman, ¿se acuerdan? Al actor de Superman. ¿No se acuerdan? Ustedes no nacieron para entonces. El actor de Superman estaba... también le pasó a Michael Schumacher. ¿Sí? Estaban en caballo, que de casualidad los dos grandes se cayeron del caballo y se rompieron aquí una de las vértebras. Creo que era el axis o la tercera vértebra cervical y tuvo una parálisis general. Entonces, para esos pacientes que tienen bastante dinero, bueno, perdura bastante tiempo su vida, ¿no? No hace mucho muerto el actor ese, ¿no?
no sé si Michael Schumacher ya habrá muerto, no lo sé, pero constantemente tiene que recibir un tratamiento de fisioterapia para evitar la atrofia muscular, ¿sí? Por denervación. ¿Bien? También sucede en los miembros superiores o inferiores, cuando se ha cortado, por ejemplo, el nervio mediano, el nervio radial, el nervio cubital, cualquiera de ellos por un accidente, traumatismo, etc. Entonces puede producir una parálisis, tal vez en las manos, ¿sí? Entonces eso significa también una denervación. Ok, la recuperación, en este caso de la contracción muscular en la polio. Generalmente estos se van destruyendo, ¿sí? Algunas fibras musculares, pero las fibras nerviosas residuales empiezan a aumentar, y cuando aumentan produce bastante contractibilidad constante en las zonas afectadas, lo que hace de que vaya desfigurando la parte ósea, ¿sí? Entonces, cuando se forman macrounidades motoras, ¿no? Nerviosas, desfigura, como lo ven en las imágenes, la parte ósea, ¿sí? Entonces ahí vemos la parte de la polio. Eso generalmente lo pasa en los niños. Ahora vamos a ver otro. Doctor, La rigidez cadavérica. eso lo que digo de la polio, ¿se puede volver a recuperar el niño o se va a quedar de por vida? Si se hace un tratamiento adecuado, puede, pero después, bueno, ahí queda, no hay que hacerle otro tipo de cirugía para restablecer eso. Vemos la rigidez cadavérica. Esta foto que ves acá representa a que, como lo ves, ¿no? Los cadáveres generalmente se mueven, y es porque el alma está queriendo rescatar a su cuerpo. Ya, es porque no sé, espíritus malignos están ahí, y es por eso que se contrae ya todo el cuerpo. ¿Será cierto? ¿No? ¿Qué dices? ¿No? Bueno, a ver, vamos a dar una pequeña ilustración. El rigor mortis. Generalmente la gente se asusta, ¿no? Un cadáver descerebrado, no tiene cerebro, tripas por todo lado, bueno, se está muerto, pero de repente se contrae. Entonces ahí vemos el rigor mortis. El rigor mortis sucede por la pérdida del ATP masivo, en este caso en todo el cuerpo. El ATP, ¿te acordás que lo hemos visto en el video hace un instante? Es el que mantiene, o sea, viene, estimula la cabeza de miocina y esta se clava en la quina para hacer el movimiento, ¿no? Se desprende, hace el movimiento. Viene otra vez el ATP, suelta la cabeza de la quina con la miocina y se relaja. Otra vez, constantemente, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando las células, por ejemplo, dejan de respirar, deja de llegarle oxígeno, ya consumen bastante la glucosa, las mitocondrias dejan de producir el ATP, entonces vemos que las cabezas de miocina se quedaron prendidas en la quina, lo cual al momento de contraerse no sueltan, y cuando no sueltan es este momento en que se produce el rigor mortis, ¿sí? Y el rigor mortis, en este caso, como lo ves acá, mira, tenemos una foto acá, ¿sí? Un cadáver colocado en dos caderas, en dos toquitos, ¿no? Y mira cómo se mantiene rígido a pesar de eso, ¿sí? Generalmente esto dura, ¿no? Se deterioran al lapso de unos 15 a 25 horas, ¿sí? Todo el sistema va absorbiendo entre ese tiempo la energía del ATP, ¿sí? Y eso es lo que produce después. Si las células se quedaron contráctiles, ahí van, contrayendo más, ¿sí? Hasta que llega un momento en que estas empiezan ya a autodestruirse por dentro y libera y suelta el músculo y otra vez se mantiene, ¿sí? Es lo que sucede dentro de la parte de sarcómero. Bueno, vamos a ver este pequeño video para definir qué son los calambres. ¡Aplausos, gente! ¡Vamos! Tenemos un bloque muy
muy especial. Estoy seguro que este asistente del día le va a encantar a todos ustedes. Sufrir uno nos deja adoloridos y paralizados. Muchas de ustedes sufren más de uno al día y lo vamos a demostrar. A ver, señoras de nuestro público, ¿quién en las últimas 24 horas ha tenido uno o más calambres? A ver, ¿puede ponerse de pie, por favor? Vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aproximadamente un 35-40% de las mujeres que están en este local han tenido en las últimas 24 horas un calambre. Quiere decir que es sumamente frecuente. ¿Quién no lo ha sufrido, doctor? Ajá. Entonces, la idea es que hoy les diré por qué se producen y cómo prevenir esos terribles calambres. ¿De acuerdo? Directamente nos vamos a buscar a nuestra asistente del día. Vamos a verla, por favor. Ahí estamos. Tenemos 71. ¿Quién está en el número 71, por favor? ¡Hola! Teresa, muchísimas gracias. A ver, Anita, ¿me ayudas? Ajá, ponte cómoda, por favor, Teresa. Aquí estamos. Y Teresa, ¿has tenido algún calambre en la última semana? Sí, doctor. ¿Sí? Siempre que me siento, estoy con la pierna doblada y ahí tengo calambres. Ok. Muy bien. Sí, doctor, lo voy a dejar y lo dejo en buenas manos porque me voy a preparar la mesa de soluciones para estos calambres. Muchísimas gracias. Acompáñame, por favor, un momentito. ¿Me puedes acompañar acá? Porque queremos enseñar esta maravilla de la naturaleza. Realmente es una maravilla. Nosotros estamos compuestos de un montón de huesos que en realidad no tienen movimiento. Y no tienen movimiento porque un hueso solo no se puede mover. Para que se pueda mover requiere de la fuerza de los músculos y tendones. Pero ¿qué sucede cuando algo no está bien? Vamos a demostrar qué es lo que sucede con la fibra muscular. Acompáñenme, por favor. A ver, amigos. Primero tenemos que decir que el músculo está forrado, ¿de acuerdo? Son fibras musculares que podrían ser representadas como esta. Estas fibras musculares, si usted se da cuenta, se pueden estirar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hacen los músculos. Pero ¿qué pasa cuando la química de estas fibras se altera? Ahí viene un problema en la dureza y la falta de elasticidad de las fibras musculares. Entonces me voy a poner esto porque vamos a hacer un pequeño experimento y por favor te pido que te coloques, Teresa, esto, ¿ya? Un momentito. A ver, ¿está ahí? ¿Está cómoda? Sí. Muy bien, vamos a verlo. Yo también me voy a poner esto por si acaso. Ahí lo tenemos. ¿Estamos bien? Perfecto. Tenemos acá nuestra fibra muscular que hemos visto que es así. ¿De acuerdo? Esto está suelto, libre, completamente libre. Entonces, con mucho cuidadito, vamos a ver qué es lo que sucede, amigos, con un calambre. Y ahí lo ponemos, ¿eh? Esto, miren ustedes. Esto es lo que sucede. Ya no se pueden estirar. Y miren cómo queda. ¿Puedes apretarlo, por favor? ¿Puedes apretarlo, por favor? Eso es lo que pasa con los calambres. ¿De acuerdo? Se pierde la elasticidad. Todo queda compacto, contracturado. Vamos a ver ahora cuáles son las zonas más frecuentes en las cuales se produce un calambre. Vamos a ver. En el siguiente bloque aprenda todo sobre los molestosos calambres. Cuando uno se deshidrata no solo pierde agua, pierde electrolitos. Solo aquí en Doctor TV. Pantorrillas. Acá nosotros tenemos básicamente tres músculos. Los gemelos, que son los que están alrededor, y uno que va por el medio que se llama el sóleo, la zona de los muslos. También importante, subir y bajar escaleras. Después de uno subir 8 pisos por escaleras, ¿cómo queda el músculo? Contracturado, ¿no es cierto? Y esto es lo que no nos deja dormir en la noche. Porque la planta del pie también tiene todos estos musculitos
que hacen así los dedos. Y vamos a ver un video de algo que estoy seguro a todos nos ha pasado alguna vez. Miren usted, adelante por favor. Ajá, acá lo tenemos. Mire cómo se le ve el dedito, porque está contracturado ahí. Tremendo. Y ahora se ha separado el dedo gordo de los demás dedos del pie. Y claro, lo que hay que hacer es estirarlo a su postura normal, con cuidado, porque se pueden desgarrar fibras musculares, para enderezar, dejarlo en su sitio. Señora, si usted tiene y ve que los dedos se le van hacia adelante a manera de calambre, la manera de solucionarlo es así. 5 minutitos y va a ver que esto regresa a su estado normal. ¿De acuerdo? ¿Te interesa? Me acompañas un momentito a ver los factores de riesgo que pueden causar calambres. Acompáñame, por favor. ¿Me acompañas acá? Ahí está, muy bien. A ver, por ejemplo, vamos a ir uno por uno. Deshidratación. Cuando uno se deshidrata no solo pierde agua, pierde electrolitos. Sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, eso se pierde con el sudor. Por lo tanto, la falta de estos electrolitos producen contractura muscular. ¿De acuerdo? Bueno, ¿te ayudas a clavarlo por ahí así para que se vea? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a ponerlo así. Ejercicio extremo. Cuando uno sobrecarga sus músculos, estos quedan contracturados. Por eso es importantísimo que usted haga ejercicios de relajación después de hacer ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, tenemos acá el embarazo. ¿Por qué crees que el embarazo nos puede producir calambres? Porque llevamos sobrepeso. Exactamente eso, sobrecargamos nuestros músculos porque estamos cargando al producto de nuestra gestación. Y eso es lo que está pasando. Vamos a ponerlo ahí. Después tenemos, por ejemplo, estar sentado mucho tiempo. ¿Cree que pueda producir calambres? Claro. Sí, sobre todo en la espalda, en el cuello y en zonas en las cuales uno está, por ejemplo, viendo la computadora, te quedas ahí, estás mucho tiempo así y comienza a haber dolor, contractura muscular cervical. Ahí vas a acabarlo por ahí. A ver, por ejemplo, cruzar las piernas puede producir calambres. Sí, también. Efectivamente, es una posición viciosa que no es normal. Por lo tanto, otros músculos sufren los calambres y los ponemos acá. Y por último, ¿las varices producirán calambre? Seguro que sí. Es absolutamente cierto. Las varices pueden producir calambre por dos razones principales. Primero, porque el retorno venoso está endurecido, eso sobrecarga el líquido que hay dentro de nuestros músculos y por lo tanto uno puede sentir por lo menos esa sensación de que se nos están acalambrando los pies. Y acá las ponemos. Esos son los factores de riesgo de los calambres. Acompáñame, por favor. Principalmente, oye, Nenita, acá está sin naturaleza de solución. Nuestros calambres se producen fundamentalmente por un intercambio de células que hay del exterior al interior de cada célula, que están mediados por los canales de calcio, los cuales dejan atravesar potasio y magnesio. La falta de potasio y magnesio da calambres. ¿De acuerdo? Así que tenemos una mesita de soluciones. ¿Qué tenemos acá? Por favor, cuéntanos, Elenita. Ahí tenemos ajonjolí. Ajonjolí. Riquísimo en magnesio. El aceite de ajonjolí es una maravilla, riquísimo en magnesio y además tiene mucha fibra. Almendras, pecanas. Acá tenemos quinoa y las famosas nueces. Todos estos frutos secos y estos granos producen gran cantidad de magnesio. Por el otro lado, lo que da más potasio, tenemos las menestras, frijoles negros, sobre todo el chocolate, que además nos da cierta sensación de placer. Muy importante, amigos, el plátano, riquísima fuente de potasio. Naranja, palta y espinaca. No solo eso, hay que tomar muchísimo líquido. Y un pequeño consejo, el agua tónica, porque es agua quinada, tiene quinina y eso también da relajación muscular. Aprenda a estirar sus músculos después del ejercicio. Ejercicios de relajación, limite su consumo de alcohol y café y beba mucho líquido. Esos son nuestros consejos. ¿Qué te parece? Nosotros regresamos enseguida, amigos míos. ¡Bravo! Ya, eso es un resumen de lo que se producen los calambres. ¿Ya? Hay unidades.
No, es que se fue el tendón o ligamento, ¿ya? Los ligamentos. Entonces, resumido, ¿cómo era el calambre? ¿Ya? Aquí no les ha dado, a mí también me ha dado bastante, y sobre todo cuando uno está durmiendo, ¿ya? De forma psicológica, y a veces estás soñándote con algo y de repente viene un calambre en la noche, en la madrugada. Es inquietante y a veces es en la pierna, la pantorrilla, la pierna aquí atrás, y no hay nadie en tu cuarto a veces de que te pueda ayudar a estirar la pierna, ¿no? Entonces uno tiene que gritar de dolor, ¿verdad? Eso es importante. Eso generalmente a veces es producto del frío que te colocas aire acondicionado, por ejemplo acá, ¿no? Y el frío te da directamente en las piernas. El músculo tiende a contraerse ligeramente. ¿Para qué? Para generar calor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en que se fatiga y produce la contracción de calambre excesivo. ¿Se entiende? Bien, ¿alguna pregunta que venga? ¿No? Listo. Bueno. Bien, el músculo liso lo vamos a ver mañana después de su examen y en este caso ustedes deberán de entender este tema para entrar al músculo liso.